Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga ricamente en esta tarde y agradecidos con Dios, con este precioso día que Dios nos ha dado. Quería compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 57. Pero antes quería invitarles para orar, para que Dios pueda guiar este momento que vamos a estar con ustedes, compartiendo la palabra del Señor y las alabanzas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites estar en tu casa, Señor, para compartir tu palabra con aquellas personas, Señor, que a través de este medio puedan estar escuchando. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a nosotros, que tu Espíritu Santo pueda traer paz a nuestros corazones. Señor, que la palabra que se va a predicar, que los minutos que vamos a estar acá, pueda ser de bendición para todas aquellas personas que pueden estar escuchando. En el nombre de Jesús lo entregamos todo en tus manos y te damos muchas gracias. Amén. Y en la palabra del Señor, allí en el Salmo número 57, dice, comenzando desde el primer versículo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. Y hasta ahí leemos, pero yo quería recalcar el texto que dice: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y yo me preguntaba, ¿cuántas personas en este tiempo que hemos estado sufriendo esta pandemia, cuántas personas han venido y se han amparado allí bajo la protección de Dios? ¿Cuántas personas han buscado a Dios de diferentes maneras? ¿Cuántas personas han pedido oración porque están enfermos, porque han sufrido la pérdida de un familiar? Y distintas situaciones que a cada uno le ha tocado vivir. Y dice acá, el salmista también estaba en un momento difícil, allí le había tocado una situación complicada, y es en ese momento que él dice: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Muchos de nosotros buscamos a Dios cuando estamos en un momento de quebranto, y como les decía, muchas personas han recurrido a Dios, han recurrido a la oración, han buscado, han pedido ayuda espiritual para poder salir adelante de la situación en que se encuentra. Pero qué lindo que sería no solamente buscar a Dios mientras estás pasando un momento de quebranto. Qué lindo que sería, qué bueno y qué necesario es buscar a Dios no solamente cuando estamos pasando dificultades, pruebas. Qué bueno que sería verte, congregarte. Qué lindo que sería saber de vos que a pesar de que saliste de la situación de conflicto y que ya no estás pasando quebranto, que sigas buscando a Dios. Que podamos seguir dependiendo de Dios todas las veces, ya sea en las buenas o en las malas, cuando estamos pasando momentos lindos y cuando estamos pasando de los otros. Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros podamos seguir buscando a Dios todos los días y siempre, cualquiera sea nuestra condición. Entonces, también en esta tarde queremos compartir con ustedes las alabanzas, siempre esperando que pueda ser de bendición y así preparar nuestro corazón también para luego recibir la palabra de Dios, lo que Dios quiera hablarte en esta tarde y que pueda ser de edificación para tu vida. Que el Señor te bendiga. Entonces, escuchamos las alabanzas. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, y me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, y me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha
roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Una belleza donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, quédate conmigo. Muy buenas noches, que Dios les bendiga muy ricamente. Estamos contentos de poder estar otra oportunidad compartiendo por este medio. Sabemos que ya hay noticias de que Dios mediante, a partir del 19 de junio, entonces estaría el permiso correspondiente para poder volver a tener nuestras reuniones presenciales. Y bueno, con el protocolo establecido por el gobierno, por las autoridades de la salud. Así que bueno, Dios mediante, el próximo domingo entonces, de seguir todo como está, el próximo domingo 21, comenzaríamos con las reuniones presenciales, que serían a las 5:30 de la tarde, 17:30. Entonces serían las reuniones para las cuales invitamos a cada uno de ustedes que puedan visitarnos, que puedan compartir con nosotros.
Y bueno, con los recaudos correspondientes que se deberán tener en esas reuniones, pero Dios mediante entonces estaríamos reuniéndonos ya a partir del próximo domingo. Yo quiero compartir en este momento brevemente un pasaje de la Biblia muy especial. Si bien toda la Biblia es especial, pero San Juan capítulo 10 nos habla de algo muy hermoso porque lo presenta al Señor Jesucristo como nuestro buen pastor. Y quiero leer unos versículos, capítulo 10 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1 hasta el 15. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque dice, no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas, decía Jesús. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá, dice, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas, dice, y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, dice, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por cierto, esta palabra, basada quizás en aquellos tiempos, por algo tan común, era de que personas literalmente cuidaban un rebaño de ovejas. Personas se dedicaban a esa tarea y era una tarea muy especial. Las ovejas son animales especiales también y personas se dedicaban a eso día tras día, llevándolas por diferentes lugares, al no existir límites en los campos, alambrados y demás. Entonces era necesario que una persona estuviese permanentemente cuidándolas. De noche las encerraban en un lugar. Entonces, bueno, como está narrando este pasaje, el Señor da esta ilustración para enseñarnos de lo que es Él para con cada uno de nosotros. Entonces, habla aquí, dice que, por ejemplo, esa persona, ese pastor, las ovejas que él cuidaba lo conocían, como acabamos de leer. Si aparecía otra persona, las ovejas, asombrosamente, ¿no? Pero ellos no le obedecían, no salían. Él iba allí a la puerta, pero si no era el pastor, las ovejas no le seguían. Entonces, bueno, aplicándolo a nosotros, a una enseñanza espiritual, como indudablemente es el motivo de esta enseñanza que Jesús dejó, también en nuestro tiempo nos compara a nosotros, a los creyentes, a las personas, a los cristianos, nos compara con las ovejas y el pastor sería el Señor Jesús, el buen pastor. Entonces, también en nuestros días puede, como decía aquí que leíamos en aquellos tiempos, podía aparecer una persona con intención de robarlas, en fin. Entonces las ovejas no escuchaban su voz. Hoy en día también pueden aparecer voces extrañas. Entonces lo primero que quiero compartir es esto. Nosotros debemos de cuidarnos de las voces extrañas que hoy en día también pueden aparecer y de hecho aparecen. Acá dice de ladrones, de salteadores. Se está refiriendo al diablo, al enemigo de nuestras almas, que él de diferentes maneras, con diferentes estrategias, él intenta a nosotros sacarnos del camino de Dios, con engaños, llevarnos a lugares donde pueden ser perjudiciales para cada una de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no seguir voces extrañas. También pueden estar las voces de otras personas. Muchas personas opinan. Y nosotros hoy día con las redes sociales nos ponemos a observar, a escuchar y a mirar las opiniones de tantas personas. Y unos opinan una cosa y otros otra. Si nosotros fuésemos a seguir la opinión de cada persona que escuchamos, no sabríamos hacia dónde tomar nuestro camino.
no sabríamos cuál sería el camino correcto. Entonces, bueno, está la voz del diablo que quiere confundirnos y también está la voz de otras personas, de otros lugares que pueden llegar a nuestros oídos. También está lo que a nosotros nos parece. O sea, lo que el diablo dice, lo que otros dicen y lo que a nosotros nos parece. Ninguna de esas tres cosas son convenientes para nosotros necesariamente. Porque si vamos a seguir lo que el diablo nos dice, indudablemente vamos mal. Si vamos a seguir la opinión de cada persona que opina y que habla, también nos va a ir mal. Si seguimos solamente lo que a nosotros nos parece, la Biblia habla de eso y dice que hay personas que piensan que sus caminos son correctos, pero en realidad no es así. Entonces, por eso lo importante de que cada uno de nosotros podamos tener cuidado con las voces extrañas que, como decía este relato, pueden llegar a nuestros oídos y de hecho llegan. Pero en segundo lugar tenemos al buen pastor. El buen pastor, y nos menciona este pasaje, ¿cómo es ese buen pastor? Ese buen pastor es el Señor Jesucristo. Dice que Él va por la puerta. Esas otras voces extrañas podrían ir por otro lado. Personas que quisieran robar las ovejas de allí donde estaban guardadas, podían saltar por el costado, por el cerco, pero Él va por la puerta. El Señor Jesús no tiene nada que ver con lo oculto, no tiene nada que ver con lo que es confuso. La palabra de Dios es clara, es sencilla, todos la podemos entender. Un niño pequeño la puede entender, una persona que de pronto no tuvo la posibilidad de educarse demasiado, de aprender cosas, también lo puede entender. La persona que está muy preparada intelectualmente también la puede entender. Y a veces le cuesta más a la persona que es muy preparada porque de repente quiere razonarlo todo. Y las cosas de Dios no son por nuestro razonamiento, sino son a través de la fe. Pero bueno, el buen pastor va por la puerta, va por donde corresponde, tiene que ver con todo lo que es honesto y legal. Así es nuestro buen pastor. ¿Cómo hace él? Dice que él va y sacaba las ovejas, a cada una de ellas las sacaba para que fuesen y para alimentarse y tomar agua y demás. Así es el Señor con cada uno de nosotros también. Él va, nos llama, dice la Biblia que Él nos conoce por nuestro nombre. Y Él va delante de nosotros también, como la ilustración que pone en este pasaje la Biblia. Y qué interesante que también Él está dispuesto a sacarnos a nosotros. A veces podemos estar encerrados, hablando de alguna situación difícil, hablando de algún problema, hablando de algo que nos ha llevado al límite de nuestras fuerzas. Podemos sentirnos encerrados y no ver la salida y no saber cómo hacer. Qué bueno saber que el buen pastor, el Señor Jesús, puede venir para sacarnos de ese encierro y para que nosotros podamos seguir viviendo en libertad. El Señor Jesús, ese buen pastor, la saca, dice que va adelante. Eso nos habla de la seguridad, ¿verdad? La seguridad que Él provee para nosotros cuando andamos en el camino. Entonces Él va guiándonos, Él tiene buenos alimentos para darnos. Y el alimento por excelencia para nuestra vida espiritual es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces de esa forma Él actúa, ese buen pastor actúa de esa manera. Habla de este pasaje que Él se arriesga, Él se arriesgó, Él entregó su vida, Él pagó un precio tan elevado por cada uno de nosotros. Él nos conoce a nosotros personalmente. El versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Qué interesante, qué maravilloso es para nosotros como seres humanos saber que un Dios sublime, creador de todas las cosas, tan grande, tan excelso, tan maravilloso, pero que sin embargo, y nosotros siendo tan pequeños e insignificantes, que Él puede conocernos por nuestro propio nombre y se ocupa de cada una de nuestras vidas y de cada una de nuestras necesidades también. El Salmo 103, el versículo 14, dice la Biblia que Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, o sea, de que somos limitados, de que somos frágiles. Él lo sabe todo, Él conoce nuestra condición. Entonces Él nos conoce por nuestro nombre. Ese es nuestro buen pastor. En tercer lugar están las ovejas. Las ovejas serían los creyentes, los cristianos, los seguidores de este buen pastor. Y a veces hay un poco de confusión porque de pronto uno dice, bueno, o alguien puede preguntar si sos cristiano y alguien dice, obvio, no soy un animal, soy un cristiano. Pensando que cada ser humano es un cristiano, o sea, seguidor de Cristo, un hijo de Dios. En realidad no es tan así.
para ser ovejas del Señor, para ser un cristiano, un seguidor de Cristo, hay que dar determinados pasos. Todos somos creación de Dios, pero no todos hijos de Dios. Pero sí todos podemos llegar a ser hijos de Dios por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Como hemos comentado en otras oportunidades, el pecado nos ha separado de Dios. Estamos condenados por el pecado. Y no había forma de que cada persona pudiese solucionar su problema de pecado. Era necesario que alguien puro, santo, perfecto, que nunca hubiese pecado, entregara su vida para pagar el precio de los pecados, y ese fue Jesucristo, el único que estaba en la condición de hacerlo. Y ese buen pastor se sacrificó por nosotros. Entonces hoy día podemos ser ovejas del Señor, como los salmos, en varios de ellos hablan, ovejas de su prado, ovejas de ese pastor que está cuidándonos. Pero se es oveja solamente a través de la obra de Jesucristo, no por nuestro mérito, no por buenas obras, ni sacrificios que nosotros podamos hacer. Solamente por la fe en la obra de Cristo nosotros nos convertimos en ovejas, en cristianos, en seguidores de Cristo, en hijos de Dios. ¿Y cómo hace esa persona, esa oveja? ¿Cómo hace ese cristiano? Como mencionamos aquí en este pasaje, dice que conoce a su buen pastor, conoce su voz, como decíamos hoy, la distingue de las voces extrañas, conoce al pastor no solamente de oídas o de vista, sino porque ha tenido una experiencia personal con él. Distingue su voz entre muchas otras y, por sobre todas las cosas, no solo distingue su voz, sino que obedece la voz del buen pastor. ¿Cómo estamos nosotros con el tema de la obediencia? El Señor nos habla permanentemente a través de su palabra y nosotros podemos oírla, pero de pronto no obedecerla. Pero es fundamental que cada uno de nosotros podamos ser, por sobre todas las cosas, obedientes a la voz de nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo. Dice que esa oveja obedece, huye de los extraños, y nosotros tenemos que, ya estuvimos mencionando al principio algo de esto, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra comunión con nuestro buen pastor, y no escuchar voces extrañas que nos lleven a apartarnos del camino, como decíamos hoy. Entonces, bueno, que Dios nos ayude. Dice que la oveja también se alimenta con los buenos pastos que ese buen pastor le da, y así cada uno de nosotros somos responsables por alimentar nuestra vida espiritual, para estar cerca de Dios, para seguir vencedores en todas las situaciones que nos tocan en esta vida. Necesitamos alimentar nuestra vida espiritual, y ese alimento es la palabra de Dios. Ese alimento es poder nosotros buscarle en oración. Ese alimento es poder congregarnos, cosa que no podíamos hacer hasta ahora en forma presencial. Lo hacíamos por estos medios, pero aún por estos medios también podemos edificar nuestra vida espiritual y poder congregarnos físicamente también. Esas son formas de alimentar nuestra vida espiritual, cosa que hacen las ovejas del buen pastor. Y terminando, quería mirar un texto más aquí también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 que estamos, pero un par de textos más adelante, 27 al 30. San Juan, capítulo 10, verso 27, dice: mis ovejas, es interesante, como una especie de resumen hacen en estos versículos, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús. Entonces, qué interesante, queridos hermanos y amigos. Dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, yo las conozco, dice, me siguen, dice, yo les doy vida eterna, dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre o el Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Nosotros, como ovejas del Señor, estamos en las manos de nuestro Padre Celestial, y allí tenemos seguridad. Entonces, bueno, que Dios nos ayude a no estar con temor, con miedo de que algo o alguien pueda sacarnos de allí, porque nadie lo puede hacer. Como en otra oportunidad mencionábamos, nosotros podemos irnos, nosotros podemos salirnos, sí, de las manos de Dios, porque siempre somos libres, pero además nadie lo puede hacer. Que nosotros tomemos esa decisión.
Si alguien no está seguro de ser una oveja del prado del Señor, si alguien no está seguro de ser un hijo de Dios, si alguien todavía no ha arreglado sus cuentas con Dios a través de Jesucristo, esta es la oportunidad de hacerlo. Si con arrepentimiento puede volverse a Dios, confiando en la obra de Jesucristo, comienza a ser un hijo de Dios. Y todos aquellos que ya han dado este paso para ponerse en las manos de Dios, sigamos siendo fieles, haciendo nuestra parte, siguiendo fielmente a nuestro buen pastor que puso su vida por nosotros. Entonces vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu gran amor con que nos has amado al punto de entregar tu vida para salvarnos a nosotros. En este momento nos acercamos a ti, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y Señor, estamos y tenemos la determinación de seguirte fieles hasta el fin, porque tú eres nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga muy ricamente. Entonces, y Dios mediante, el próximo domingo, aquí en la iglesia, que estamos en Roberto Irigoyen, en Casilauri, aquí tendríamos nuestra reunión, Dios mediante decimos, a las 17:30. El próximo domingo, 5:30 de la tarde, reunión presencial aquí, con los cuidados correspondientes, pero donde vendremos a congregarnos, seguir estando juntos y recibiendo las bendiciones de Dios. Que Dios les bendiga muy ricamente y nos vemos pronto.